Muy bien, pues buenas tardes a todos. Lo primero, comentaros, continuando con lo que os ha comentado Luis Miguel de lo del servicio de la facultad, deciros simplemente que está abierto a todo el mundo, que es un servicio que ofrecemos desde la facultad totalmente gratuito, que solo recibimos casos remitidos por veterinarios, no por ganaderos, y que bueno, estamos apoyados por la DGA y bueno, que sepáis que cualquiera, si tenéis algún caso de los que es difícil resolver en el campo, podéis remitírnoslos. En el día de hoy lo que os voy a presentar es un caso que nos vino esta primavera, que creo que es bastante interesante, sobre todo por la enorme repercusión económica que está teniendo. Todavía veis que estamos mucha gente implicada en el caso porque, bueno, desde las veterinarias que tenemos aquí a Maru, que fue la que nos remitió el caso clínico, otra veterinaria de la zona que también aportó un montón de pruebas analíticas y nos ayudó con el diagnóstico. El grupo de estudiantes que participa, que ya os ha comentado Luis Miguel, que siempre tenemos un grupo de estudiantes voluntarios, que son los que suelen llevar los casos clínicos que nos vienen, por supuesto supervisados por cualquiera de nosotros tres, y luego bueno, todos los profesores que hemos estado implicados en el diagnóstico, que ya os adelanto que no ha sido demasiado fácil. Os pongo en antecedentes, bueno, lo que nos cuentan las veterinarias, Maru, cuando nos traen los animales, es que llevan desde el año 2007-2008 viendo esta sintomatología. Al principio fueron pocos animales y esto ha ido incrementándose a lo largo de los años hasta la actualidad. Afecta a un número elevado de rebaños y la sintomatología que ven, la dificultad del caso, es que es una sintomatología bastante inespecífica. Normalmente afecta a animales jóvenes que empiezan a perder peso, a quedarse delgados. Síntomas aparentes no tienen nada grave, lo único, pues por supuesto, debilidad, hay alguna cojera, algunos abortos, pero nada demasiado específico. Lo que parece que sí que es común a la mayor parte de ellas es la conjuntivitis con epífora. Y el tema de la anorexia nos llama mucho la atención porque los ganaderos dicen que cuando estos animales ven que empiezan a quedarse delgados, los recogen, los meten a la cuadra, les ponen pienso a discreción y los animales apenas comen. Esto ya nos llama la atención. La afección, bueno, es un poco lo que nos cuentan las veterinarias, hablan de entre un 2 y un 5% de prevalencia colectiva, pero ya os digo que afecta sobre todo a animales jóvenes de 1 a 3 años y ahí puede llegar hasta un 20% de afección. O sea, la importancia económica es bastante importante. Ya os digo que los animales van perdiendo peso hasta la muerte. Las veterinarias han hecho ya necropsias en campo, bastantes, y no han visto ninguna sintomatología, ninguna lesión específica de nada. Además, traen animales al servicio de anatomía patológica de la Facultad de Veterinaria y tampoco se ven lesiones que nos ayuden a diagnosticar. Con lo cual nos encontramos ante un cuadro bastante inespecífico que no sabemos muy bien por dónde pueden ir los tiros. Esta es la pinta de los animales que nos encontramos. Ya veis, animales jóvenes que pierden peso, mal aspecto general. La conjuntivitis con epífora es bastante generalizado, palidez de mucosas también. Y en la necropsia lo único que se aprecia, que es común a casi todos los animales, es aplasia medular. La zona de la médula ósea tiene ese aspecto gelatinoso que es lo único, pero bueno, animales caquécticos tampoco te da mucha idea de nada, ¿no? Ya os digo, empiezan a perder peso hasta que o mueren o bien son llevados al matadero porque son animales que no producen. Bueno, pues así es como nos llega el caso a la facultad, hablamos con Maru, decidimos traer animales vivos para hacer un seguimiento más pormenorizado y a ver si somos capaces de llegar a algún diagnóstico. Nos trae 3 animales de dos explotaciones diferentes, los ubicamos, todos los animales que vienen son ubicados en cuarentena y estos los mantenemos porque como no sabemos el diagnóstico y sospechamos de una posible patología infecciosa, los mantenemos ahí durante todo el tiempo hasta que llegamos al diagnóstico. Lo primero que se hace siempre cuando llegan los animales es una exploración clínica completa y pormenorizada, en la cual, pues, efectivamente comprobamos que los síntomas que nos han dicho es lo que vemos, animales delgados, con una condición corporal muy baja, muy débiles, que con el manejo simplemente se caen. Lo que hacemos es, como nos han dicho, que tienen anorexia en principio, eso nos llama la atención. Los estudiantes que están llevando el caso lo que hacen es pesar el alimento, son ellos los que suministran el alimento, y pesan todo el alimento que están administrando para ver exactamente si es anorexia o no lo que tienen los animales. Entonces lo que vemos es que más que anorexia lo que tienen es apetito caprichoso. Hay días que comen pienso, otros días comen alfalfa, otros días no comen nada. En general comen poco, pero con un apetito muy variable. Luego tienen lesiones inespecíficas, lo único lo de la conjuntivitis, que sí que lo presentan los 3 animales. Lesiones en la boca, también halitosis, pero nada que nos dé ninguna información que nos ayude con el diagnóstico. Entonces, bueno, con esta sintomatología lo primero que pensamos, con el tema de la artritis, lo que ha comentado antes Luis, y con la conjuntivitis, las veterinarias de campo ya lo habían pensado, es en agalaxia contagiosa, claro.
ellas ya habían tomado muestras de todo tipo a nivel de campo, con unos resultados un poco variables, la mayor parte de las veces eran negativas, pero tenían algún análisis por ahí que había dado positivo, entonces, bueno, mantuvimos la sospecha. También otra de las posibles causas eran déficits vitamínico-minerales, lo que pasa que era un poco raro porque eran animales que provenían de diferentes rebaños, diferentes manejos, bueno, algo así que solo afectara a jóvenes de una manera tan inespecífica, pero bueno, también estaba dentro del diferencial, desde luego. Otra de las cosas que pensamos fue intoxicación por taninos, que lo pensamos porque es una zona donde hay mucho quercus y además eran unos años de sequía, que había habido poco alimento y los ganaderos tienden a variar, como sabéis, las encinas cada vez más temprano, las bellotas verdes tienen muchos taninos y bueno, también pensamos que podía ser una de las causas. Y por último, la clamidiasis, que con el tema de la artritis y abortos, bueno, pues estaba ahí, pero desde luego no era la sospecha principal. Bueno, lo primero que hicimos, sobre todo para descartar a Galaxia o para confirmarla, fue toma de muestras. Tomamos muestra de hisopos oculares, desde luego, también auriculares y nasales, porque son dos zonas donde se suele acantonar el micoplasma. Ahí en los laboratorios Exopol nos hicieron PCR y cultivo. Luego también tomamos muestra de líquido sinovial, por lo mismo había una de las ovejas que presentaba artritis, tomamos líquido sinovial y lo llevamos a analizar. Hicimos un lavado traqueobronquial, bueno, lavados traqueobronquiales a los animales, que los hizo Marian, que está por aquí, y también para la búsqueda de micoplasmas, lo mismo. Estos son análisis que hacemos por rutina en la facultad porque tenemos los medios para hacerlo. Tomamos sangre entera y suero para hacer hematología y bioquímica, para ver perfil hepático y renal, sobre todo. Urianálisis, ecografías. Hicimos ecografía abdominal por si había algo que nos diera alguna pista, ecocardiografía, porque se me olvidó comentaros que otra de las cosas que veían en las necropsias era que algunos de los animales presentaban dilatación cardíaca. Entonces, bueno, decidimos hacer ecocardiografía para ver si veíamos algo. Y termografía por si había alguna zona inflamada y demás. Bueno, los primeros resultados que nos dijeron que desde luego micoplasmas no había, o sea, descartamos completamente la galaxia contagiosa y también clamidia negativo. Lo que sí que nos creció en los hisopos oculares fue Brahamela ovis, que es la antigua moraxela, que sabéis que es un germen habitual de las explotaciones y que en este caso era secundario al proceso principal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces estos agentes que se aprovechan, digamos, del mal estado general de los animales nos pueden volver locos con el diagnóstico, porque nosotros orientábamos mucho el tema de la conjuntivitis y al final era algo secundario. Urianálisis, el primero fue completamente normal. La hematología lo que sí que mostró anemia normocítica normocrómica, ¿esto qué significa? Que es regenerativa. El animal sigue produciendo hematíes, aunque desde luego no los que necesita, porque las anemias que presentaban los animales eran muy severas. Además tenían neutrofilia y la bioquímica lo que mostró es que los parámetros hepáticos estaban alterados. Tenía la AST y la GGT alta, los tres animales, significa que ese hígado estaba tocado. La ecocardiografía en uno de los animales mostró endocarditis, los otros no. Este que tenía endocarditis también tenía dilatación cardíaca y se auscultaba un soplo perfectamente. Y la ecografía abdominal no nos dio ningún resultado aparente, lo único que una de las ovejas no tenía riñón, pero esto era simplemente un hallazgo sin importancia. Bueno, en ese momento estábamos totalmente despistados, no teníamos ni idea por dónde iban los tiros, seguimos explorando los animales, yo creo que lo que más nos ayudó fue la exploración clínica diaria y el ver un poco lo que estaba pasando. Lo que sí que vimos en este periodo en el que explorábamos diariamente a los animales es que presentaron picos de fiebre, de vez en cuando mostraban una ligera hipertermia y en la primera semana hubo un empeoramiento muy, muy drástico de los animales, tanto que una de ellas llegó a morir. ¿Vale? Se les notó muchísimo todo el estrés del manejo, el cambio, el tocarlos todos los días, el explorarlas. Una de ellas llegó casi a la muerte, la tuvimos que sacrificar y en la necropsia volvimos a ver lo mismo, o sea, nada. Lo único que vimos es la aplasia medular y nada más. Así que nos quedamos solo con dos animales. En una de estas pruebas de rutina tuvimos la suerte, porque fue una suerte, de que el hallazgo clave de que uno de los animales presentó hemoglobinuria. ¿Vale? Esto es dificilísimo de detectar a nivel de campo, como podéis imaginar,
porque además luego hablaremos que no es algo que aparezca de manera continuada. Son debido a los picos de hemólisis y seguramente debido al estrés que habían sufrido de la llegada a la facultad, uno de los animales presentó hemoglobinuria. Con este síntoma ya nuestra orientación del diagnóstico cambió drásticamente. Entonces, si tenemos una hemoglobinuria, esto es debido a que hay una hemólisis, y si hay una hemólisis tenemos que pensar en ovino en tres causas, las tres causas más comunes, que son la intoxicación crónica por cobre, la leptospirosis y parásitos hemáticos. Entonces, la hemoglobinuria unida a los picos de fiebre, a la anemia crónica lo que nos llevó en principio a pensar en posibilidad de que hubiera parásitos hemáticos. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando sospechas de esto es un frotis y observación directa. Y ya en el frotis, Juanjo, que tiene mucha más experiencia, vio formas que podían ser compatibles. Pero podéis imaginaros que estos dos puntitos, para una persona inexperta como puedo ser yo, no significa absolutamente nada. A lo mejor una persona con mucha experiencia y con mucha pericia, con esto ya puede decir que es una anaplasmosis, pero simplemente por observación es complicado. Entonces, lo que hay que hacer es una PCR. ¿Vale? La PCR sí que es definitiva. Los laboratorios Exopol son los que nos la hicieron frente a anaplasma y frente a piroplasma. Piroplasma son babesias y teilerias. Salieron negativo frente a piroplasma y positivo a anaplasma. De modo que parece ser que teníamos un diagnóstico, que era anaplasmosis. Anaplasmosis, que es la primera vez que lo vemos en esta zona. Luis Miguel, 33 años, yo ya 20, y nunca habíamos visto anaplasmosis en esta zona, nunca habíamos visto este caso clínico. Entonces, rápidamente nos pusimos a estudiar, porque no sabíamos nada. Nosotros la habíamos estudiado como parásito, supongo que la mayoría de vosotros también. Ahora que sepáis que es una bacteria, son de estos géneros raros que los cambian. Pertenece al grupo, al orden Rickettsiales, en la familia Anaplasmataceae. Bueno, pertenece al grupo de las enfermedades transmitidas por garrapatas, así que su vector biológico son ellas, diferentes géneros. Vector biológico significa que el anaplasma dentro de la garrapata se multiplica activamente en las células del intestino, luego se pasa a las glándulas salivares y cuando vuelve a picar la garrapata lo transmite. Pero no os olvidéis de los vectores mecánicos, ¿vale? Todos los insectos hematófagos pueden transmitir la infección y, desde luego, agujas, tatuadoras, todos aquellos instrumentos que utilizamos y que utilizamos en diferentes animales pueden facilitar la transmisión de la enfermedad. La especie todavía no la sabemos, la sospecha es que se trata de ovis, porque en ovino, sobre todo, hay dos anaplasmas que afectan. Es el fagocitophyllum, que afecta a serie blanca, o sea, no sería, y que además es zoonosis, y el ovis, que afecta a serie roja y que en principio sería el que tenemos. Nos lo están estudiando todavía. Podría ser que fuera alguno de vacuno que está afectando a ovino, pero en principio pensamos que es el ovis. Bueno, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿Por qué la dificultad del diagnóstico? A partir de ese momento empezamos a ver toda la sintomatología que habíamos visto, cómo la podíamos explicar. Y ahí estuvimos haciendo nuestras historias mentales. Y os voy a explicar un poquito en qué consiste la patogenia y cómo se desarrolla esta enfermedad y por qué es tan difícil de diagnosticar. Porque el resto de los parásitos hemáticos, las babesias sobre todo, producen cuadros mucho más agudos, en las que cuando hay una fuerte hemólisis, el signo clínico que vemos, aparte de la hemoglobinuria, es la ictericia. Y eso te ayuda. Aparte de que mueren muchos animales, es más agudo. Con esta enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que es menos mala, es más crónica. Entonces, es un proceso muy lento en el que se van destruyendo hematíes, pero digamos que al cuerpo le da tiempo a reaccionar, a destruir todos los metabolitos de la destrucción de la hemoglobina y no se llega a producir ictericia. Por eso la sintomatología es tan inespecífica. Se producen picos de hemólisis porque cuando se comienza a multiplicar el anaplasma dentro de los hematíes se destruyen y estos picos de hemólisis son los que coinciden con los picos de fiebre que detectábamos. Además, claro, si vamos destruyendo hematíes, la médula ósea tiene que estar trabajando, no trabaja al ritmo que debería, se produce la anemia, que cada vez es más grave, anemia severa, y hasta que se agotan las reservas se produce la aplasia medular que veíamos. Luego, la dilatación cardíaca es debida a que el corazón trata de compensar porque no tenemos suficientes eritrocitos con oxígeno, entonces se produce dilatación cardíaca, abortos por la debilidad. Luego, el tema del daño hepático es debido a que ese hígado está tratando de metabolizar toda la hemoglobina, la bilirrubina,
y además no llega suficiente oxígeno, con lo cual se daña. Los hígados estaban tocados. La hemoglobinuria, lógicamente, es por los picos de hemólisis y luego el resto de lesiones, esto está más estudiado en perros, porque en perros sabéis que la Ehrlichia, supongo que os suena, es otra rickettsia y también produce una patología de este orden. Lo que hacen es producir inmunocomplejos que se acumulan en el endocardio y producen las endocarditis, que es lo que vimos en esa oveja. Con respecto al tratamiento, bueno, tenemos como sabéis en ovino, la desgracia de que tenemos muy poquita bibliografía de casi todo, está todo por estudiar en ovino todavía, y esta enfermedad además es una enfermedad que afecta en países de climas tropicales y subtropicales, con lo cual menos todavía. La poca bibliografía que hay es de vacuno, así que nos basamos un poquito en lo que vimos en esta especie. En la bibliografía se habla de tratamientos con oxitetraciclina, con enrofloxacina, doxiciclina y el Imvidocarb, que es es un antiparasitario que se usa para babesias. Esto está muy poquito estudiado, yo lo del Imvidocarb le pondría una interrogante, pero bueno. Nosotros, en función de lo que teníamos y sobre todo lo que luego se podía aplicar a nivel de campo, utilizamos la oxitetra como prueba y la doxiciclina. Esta gráfica creo que es muy representativa de lo que ocurrió con el tratamiento. Solo teníamos 2 animales, queremos hacer más pruebas más adelante con más. Pero si os fijáis, en la primera semana de vida, cuando todavía no teníamos el tratamiento, y os he dicho que las ovejas se nos iban porque cayeron en picado debido al estrés, les pusimos tirosina porque pensábamos que era galaxia y porque teníamos que hacer algo porque se nos estaban muriendo. Con la tirosina ya veis que cayeron en picado, no hizo absolutamente nada. Cuando ya obtuvimos el tratamiento, el diagnóstico, perdón, en la segunda semana de vida comenzamos a probar oxitetra y doxiciclina. La oxitetra es a dosis terapéuticas, pero la recomendación es pincharla cada 3 días, ¿vale? Mucho más continuado. Y la doxi, no había nada que nos dijera la pauta, y lo que hicimos fue seguir un poco lo de los perros. Ellos ponen un mes mínimo de tratamiento, así que nosotros un mes a ovejas, es que no podíamos ponerle, decidimos reducirlo a la mitad. Aún así larguísimo, ¿no? Pero bueno, decidimos pinchar 15 días. Entonces comenzamos con la oxitetra y con la doxiciclina. La de la oxitetra ya veis que cayó en picado. Bueno, no os he dicho que esta es la gráfica del recuento eritrocitario, del número de eritrocitos, lo que nos mostraba la anemia. Veis que la que empezamos a pinchar doxiciclina empezó a recuperar, el recuento eritrocitario empezó a mejorar, pero veis que son 8 semanas de tratamiento, o sea, 8 semanas hasta su recuperación completa. Fueron 15 días de tratamiento y 8 semanas hasta que alcanzó niveles normales de eritrocitos, hasta que desapareció la anemia. O sea, 15 días de tratamiento es un tratamiento muy prolongado y encima mucho tiempo hasta que los animales se recuperan. Y la otra, la que pinchamos con la oxitetra, no hizo nada la oxitetra. Para nosotros el resultado, claro, podemos hablar solo de un animal. Ya sé que es, pero bueno, es lo que tenemos. Tras el tratamiento con la oxitetra siguió cayendo, vimos que eso se nos estaba yendo, llegó a porcentajes de 14% de hematocrito. Decidimos hacer una transfusión, es algo que podemos hacer en la facultad, es sencillo, y porque queríamos salvarla, solo teníamos 2 animales y queríamos saber un poquito más del tema. Así que le hicimos la transfusión, mejoró un poco y empezamos a tratar esta oveja con doxiciclina, y a partir del tratamiento con doxiciclina comenzó a mejorar mucho más rápido que la otra, hasta alcanzar en 4 o 5 semanas valores normales. De modo que, en principio, parece que la doxiciclina a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Estas son las ovejas, no cuando estaban totalmente recuperadas, pero cuando ya estaban en fase de recuperación. Veis que la cara ha cambiado completamente y tal cual fue mejorando los parámetros sanguíneos, mejoró la clínica. Los animales al final tenían una perfecta condición corporal y estaban muy bien, comían normal y estaban perfectamente. Aún así, decidimos sacrificarlas, entre otras cosas porque volverlas a la explotación al matarraña nos costaba más dinero que lo que valían las ovejas, y además porque queríamos acabar de confirmar cosas con la enfermedad. Lo que hicimos cuando acabamos con el tratamiento y cuando se recuperaron es volver a tomar sangre para realizar PCR para ver si la bacteria había desaparecido de sangre. La PCR de sangre dio negativa y la bibliografía dice que los animales positivos a anaplasma se les queda la bacteria acantonada en hígado, etc. Entonces queríamos comprobar si esto era verdad. Así que lo que hicimos fue en la necropsia tomar muestras de hígado, bazo y médula ósea para hacer PCR para ver si el anaplasma estaba ahí o había desaparecido. Bueno, pues la PCR dio negativa de todas las muestras, así que
en principio creemos que quedaron libres del anaplasma. No lo podemos certificar absolutamente porque hay otras pruebas para hacerlo, pero en principio PCR negativa de todos los órganos y de sangre, creemos que la doxiciclina funcionó y acabó con la bacteria. Para la prevención de la enfermedad, desde luego, hay que tener muy en cuenta las garrapatas. Hay que tener en cuenta tanto las de primavera como las de otoño, porque según Agustín Estrada, que sabéis que es el gran especialista en garrapatas, él cree, tenemos que confirmarlo, esto estamos estudiando todavía la enfermedad, él cree que las garrapatas que transmiten el anaplasma probablemente sean las de otoño, que es Ripicephalus bursa, pero eso ya os digo que tenemos que confirmarlo. De momento hemos cogido muestras de garrapatas de primavera, ahora os contaré. Y ojo con el tema de las inoculaciones y de los usos de materiales que producen sangre en diferentes animales y en diferentes rebaños. Bueno, como conclusión, decir que la anaplasmosis creemos que es una enfermedad mucho más importante de lo que pensábamos hasta ahora. Desde luego en la zona del Matarraña, luego os puede contar si queréis un poco Maru, que es la que está viviendo el caso en primera persona, está muy, muy extendido, pero es que además nos han venido otros casos de marcos en la zona de Huesca que también ha salido anaplasma positivo con una sintomatología compatible. También en la zona de Navarra ha habido un caso que pensamos que seguramente tenga que ver con lo mismo. Así que creemos, lo que pasa es que es una enfermedad de curso muy crónico, muy lento. Los animales generan inmunidad, o sea, no todos los animales infectados manifiestan clínica, únicamente parece ser que afecta más a los jóvenes y a un porcentaje. Ya os digo que no es una enfermedad las más graves, pero por supuesto produce pérdidas económicas importantísimas, que creemos que debemos incluirla en el diagnóstico diferencial de este cuadro inespecífico de pérdida de peso crónica. Existe muy poquita experiencia en tratamientos, como os he dicho. En nuestro caso, 2 animales, 15 días de tratamiento, la doxi funciona. Lo que queremos hacer en otoño es traernos animales enfermos y probar con diferentes tratamientos, porque lo que queremos ver es hasta qué punto podemos acortar el número de días para que funcione, porque 15 días sabemos que a nivel de campo es mucho. Por supuesto, el control de las garrapatas, insisto, no solo las de primavera, también en otoño. Y bueno, podría ser, porque se han hecho estudios en otras zonas de España, que los animales salvajes fueran los que inician la infección, animales salvajes que se mueven de una zona a otra. Desde luego, una vez la tenemos en los animales, ya son las garrapatas las que los transmiten, pero en la zona esta del Matarraña hay mucha cabra montesa y podría ser, hablo totalmente de hipótesis, el origen de la infección. Como os digo, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, desde luego lo de los tratamientos en otoño eso lo queremos hacer. Y luego además ya esta primavera nos fuimos a la zona del Matarraña y lo que hicimos fue tomar muestras. Primero fuimos con las veterinarias, de los rebaños afectados se tomó sangre de animales enfermos y animales sanos para hacer PCR y ver si tenían la bacteria. Se tomó garrapatas también de las ovejas enfermas, de las sanas, también de las cabras, de las explotaciones. También a las cabras afectan, no os lo he dicho, pero también las cabras muestran la misma sintomatología. También de la zona del campo, de alrededor de las explotaciones, se tomaron garrapatas para ver si eran positivas. Y también de los perros, tanto de los de guardia como de los perros pastores. Bueno, pues de los resultados por el momento lo que os puedo decir es que todo ha salido positivo, o sea, tenemos anaplasmosis a lo bestia. Las garrapatas, os he dicho que creemos que las de otoño son las transmisoras, o es lo que cree Estrada. Las de primavera han salido positivas, pero esto no significa que transmitan, ¿vale? O sea, puede ser que ellas al picar y al chupar sangre tengan la bacteria en su interior, pero no tiene por qué multiplicarse en ellas y luego pasar a glándula salivaria y transmitirlo a otras. Eso tenemos que seguir investigando. De momento han salido positivas tanto animales sanos como enfermos y también las garrapatas alrededor de la explotación. Así que hay animales que generan inmunidad y no manifiestan clínica y hay animales que manifiestan clínica. ¿De qué depende? Tampoco sabemos. Todavía no sabemos la especie, nos lo está haciendo el doctor de la Fuente, que es el gran especialista en anaplasmosis de España. Y bueno, supongo que pronto tendremos resultados. Nada más, agradecer al laboratorio Exopol, que es el que nos ha hecho todas las PCRs, perdón, y al Gobierno de Aragón, que es el que nos ayuda
con el diagnóstico de estas enfermedades con una pequeña aportación económica, y a Estrada y a De la Fuente, que son los que nos han hecho la PCR y que nos han ayudado con el diagnóstico. Esto es todo. Muchas gracias.